Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María. Hoy trataremos el tema del discernimiento social cristiano en las líneas temáticas que estamos viendo sobre ética política. Discernimiento social cristiano. Poco a poco ya llegamos a los campos de acción que se nos llama en este tiempo de no ser indiferentes o quedar pasivos ante una realidad social que nos exige participar. Discernimiento social cristiano es una invitación de la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II y la Iglesia actual nos habla sobre esta motivación de estar presentes en el campo social, desde nuestro ethos cristiano, proponer a la sociedad caminos de justicia, de paz y de responsabilidad. La Iglesia del Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, nos motiva a que entremos en el diálogo con el mundo, compartir las angustias, los gozos, las esperanzas. La Iglesia actual, de hecho, con Papa Francisco, se habla de una pastoral en salida, ir a las periferias. Que seamos responsables con nuestra casa común, vivir en fraternidad en esta casa común y ser capaz de acompañar el dolor humano desde la misericordia y el discernimiento. Esto es importante, ya que el compendio de la doctrina social de la Iglesia 62-63 nos habla sobre el compromiso de la persona en la sociedad, porque no significa solo colocar al hombre, a la persona en la sociedad, sino que debe fecundar, fermentar a la misma sociedad con el Evangelio. Optatanto Tius 16 también nos habla de ello. ¿Una ética para qué? La ética para dar vida al mundo. Y justamente esto nos coloca a nosotros de encarnar el Evangelio, estar en el ambiente social, acompañar estos procesos y ser partícipes de estos procesos. Necesitamos, por tanto, el discernimiento social, cómo actuar, desde qué criterios actuar. Ciertamente hablamos de principios que guían la acción, pero ahora bien, no podemos quedarnos solamente con algunos conceptos, más bien el proceso para poder participar. El discernimiento social cristiano, hablemos del discernimiento, es un proceso, no es una esencia abstracta ya dada, algo ya hecho, que solamente viene del corazón a la mente humana y de repente hay que hacer esto, porque se me reveló. Ciertamente Dios habla a la comunidad, pero esto es un proceso. Discernimiento es dejarse cuestionar por la realidad, dejarse iluminar por la palabra de Dios e iniciando un proceso de concientización y de conversión, se suma uno a un compromiso con los demás donde yo me siento identificado en el servir. Esto es discernimiento en el campo social. El discernimiento, además, no es algo que se añade a la fe cristiana, algo que hay que hacerlo como simplemente una motivación social. Más bien es identificarse con el Espíritu de Jesús, aquel hombre que estuvo en la sociedad. Ciertamente en algunos momentos iba a la montaña a orar, a tener espacio de privacidad, sin embargo estaba de lleno en el mundo social, compartiendo con los pobres, necesitados, enfermos, menos favorecidos, y justamente desde ahí sacarlos de su condición. Por eso el discernimiento implica una relación entre fe y vida. No se queda en la especulación, en armar teorías para después aplicarlas, más bien encarnar en el comportamiento humano, en la comunidad creyente, en el entorno social, esos principios.
que nace justamente del contacto con la realidad y ver las necesidades que atender. Esto es ser político por naturaleza, desde el discernimiento social cristiano. El discernimiento, así como lo expresé, tiene una metodología. Y esa metodología viene desde la casi primera mitad del siglo XX con el sacerdote, luego cardenal, Joseph Cardin, donde inicia la experiencia del ver, juzgar y actuar con la Juventud Obrera Católica de Bélgica, la JOC. Esta iniciativa del padre Joseph Cardin encuentra eco con Juan 23, principalmente en Mater et Magistra número 236. ¿Y qué nos dice este numeral? Los principios generales de una doctrina social, se llevan a la práctica comúnmente mediante 3 fases. La primera fase, según Mater et Magistra, examen completo del verdadero estado de la situación. La segunda fase, valoración exacta de la situación a la luz de los principios morales y evangélicos. Y tercera fase, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios, de acuerdo a las circunstancias, al tiempo y lugar. Termina el numeral 236 de Mater et Magistra. Son 3 fases de un mismo proceso que suele expresarse con estos 3 verbos: ver, juzgar y actuar. Si bien algunos han pretendido afirmar que esto es el método latinoamericano, no podemos reducirlo a Latinoamérica. Es un método eclesial que, si bien tuvo más eco, resonancia en Latinoamérica, por el contexto en que fueron aplicados, será otra cosa. Pero esto es un método eclesial y sigue teniendo validez, especialmente cuando hablamos de discernir antes de una decisión, antes de una acción. En Latinoamérica, con la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Aparecida, se resuena este método. De hecho, casi en todos los documentos de la Iglesia latinoamericana. Este método, dice Aparecida, número 19, nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que provienen de la fe, de la razón, para su discernimiento y valoración con sentido crítico, juzgar, y en consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Si nos damos cuenta, la metodología del ver, juzgar y actuar es muy vigente en nuestra iglesia en general como en Latinoamérica. ¿Cómo podemos actualizar este método que nos lleve a una conciencia crítica, que nos lleve a tomar decisiones evangélicas para asumir los compromisos en el campo social? Y es que el ver es un análisis de la realidad, pero también un análisis de mi realidad. No solamente es ver cómo se están comportando los demás, sus principios y valores, más bien también yo tengo que verme cómo estoy viviendo yo, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis intenciones para entrar en política, para participar en política, para votar por tal partido o por tal persona. Tengo que analizar mi realidad. El juzgar sería iluminación bíblica, los principios evangélicos, las enseñanzas de la iglesia, y principalmente juzgar es llegar a la sensibilidad y a la conversión. O sea, yo no puedo participar en política sin una conversión, porque seguiré repitiendo lo mismo, me dejaré influenciar nada más y caer en corrupción e injusticias, y estaremos en el mismo círculo vicioso del mal. Finalmente, el actuar llegará a un momento de individuar y optar, de ver los proyectos personales pero también comunitarios,
El actuar también implica evaluar y celebrar. Evaluar porque no podemos nosotros llevar proyectos, propuestas sin ser evaluadas. Tienen que estar en constante revisión y constante evaluación para poder hablar de un discernimiento social cristiano. Tenemos que ver estos puntos del ver, juzgar y actuar. Veamos ahora un ejemplo de lo que ha pasado hace unos años en Guatemala. Hay una realidad que empezó a interrogar los temas de la corrupción, la implicación de gobierno, empresa en algunas actuaciones corruptas que estaban lastimando al país y inician algunas protestas. Protestas porque se continuaba esa realidad de pobreza, analfabetismo, desempleo, algunos que robaban millones de los impuestos, un país marcado por el miedo y por la violencia. Esta realidad llamó a una protesta que tal vez para algunos pensaban que iba a ser casi de manera violenta, pero la sorpresa fue diferente. La sorpresa fue que hubo una manifestación pacífica a la cual se le llamó fiesta ciudadana, que llevó a la renuncia de la vicepresidente y presidente el 27A. Entonces, esta convocatoria que se dio en ese análisis de la realidad, en esa sensibilidad de la realidad, se llevó esta protesta pacífica contra la corrupción y la respuesta ciudadana fue desde la paz. Justamente vemos cómo la conciencia de la realidad lleva luego a una conciencia crítica y luego una actuación desde los principios de fraternidad, de paz, de justicia. Creo que esto es muy importante como referencia histórica de este discernimiento social que ahora lo podemos reflexionar. Entonces, lo que aconteció en el 2015 en el campo político no es ajeno a nuestra fe. Debemos reconocer las iniciativas individuales y colectivas que no fueron católicas, no solamente fueron los católicos, fueron de varias instituciones. Por eso yo les decía en temas anteriores, la interinstitucionalidad para ver la realidad, buscar juntos soluciones, y las iniciativas que fueron en el 2015, pues favoreció a hacer ver una realidad. Ya la continuidad de ello y hacer otra cosa, pero el contexto, la realidad y la respuesta de la gente, de la sociedad, pues fue muy positiva. Los cristianos también somos parte de un cuerpo político y también se propuso algunas líneas en el ámbito también eclesial, pero hubo participación de varias instituciones. Entonces las marchas ciudadanas nos recuerdan a nosotros un signo profético. Esta participación, de estar en camino, invita a entrar en un proceso de conversión social. O sea, porque también la pregunta, yo en qué temas corruptos, en qué temas de injusticias me he metido o estoy directa o indirectamente, y la llamada a la conversión, es decir, ya no puedo seguir en este camino porque estoy cooperando con el mal. Entonces, el discernimiento social cristiano nos lleva a la conversión antes de una participación. Pensemos en el actuar. ¿Cómo podemos nosotros hoy, después de una visión, una conciencia de lo que está pasando en nuestro país, en los varios sectores, el ver la realidad, el juzgarla y el actuar, nuestra actuación en lo cotidiano? Pues algunas líneas podrían ser estas: participar activamente desde la línea de justicia, de fraternidad y de paz, como lo que pasó en el 2015 de esta fiesta ciudadana, protesta pacífica, líneas de justicia, de fraternidad y de paz. Ciertamente no todo se resuelve con protestas, hay que tener propuestas
para una mejor vivencia en el ámbito político. También hay que aprender de los demás, de las otras instituciones, aprender que en el ámbito social hay muchas propuestas, hay muchos caminos y debemos aprender juntos y también saber enseñar. Aprovechar los espacios cotidianos para poder llevar a caminos de conversión. Aprovechar los espacios cotidianos para hablar con los amigos, con los hermanos, con la familia, para hacer ver la realidad, tomar conciencia de ello. También profundizar las enseñanzas de la iglesia en el campo social, la formación política. Hacer un uso reflexivo y crítico de los medios sociales, no solamente dar like a las publicaciones sin saber de dónde vienen y cuál es su objetivo. Hay que saber revisar, evaluar antes y después de una incidencia en la propuesta social. Y celebrar. Es parte de reconocer cómo Dios sigue actuando en la vida de la comunidad y en la vida de la sociedad. Nosotros no pensemos que somos nosotros quienes llevamos a Dios en los espacios sociales. Dios ya está actuando con las personas, es anterior a nosotros, Él ya está actuando y nos llama a nosotros en ese compromiso de sumarnos justamente a esta iniciativa de Dios que misteriosamente Él está actuando a través de personas quienes abren su vida, su corazón, su convicción para llevar propuestas de justicia, de paz y de fraternidad. Horizonte Misionero. Fraternidad Misionera de María.